La armadura de Dios es una metáfora en la Biblia. Este pasaje puedes encontrarlo en el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Y este pasaje nos hace recordar la realidad de la batalla espiritual que todo ser humano enfrentamos y nos da conocimiento de la protección que los creyentes tenemos disponible para esto. La armadura de Dios que todo creyente e hijo de Dios está llamado a ponerse comprende el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Podemos leer en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amigos y hermanos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, invitándolos a que compartan este mensaje con amigos y familia y dejen un like no para beneficio propio, sino para que el algoritmo de YouTube lleve este video a más almas. He titulado este video La armadura de Dios y la guerra espiritual que enfrentamos. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir, quien es el Cristo, y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Al escuchar el término vestirse a diario con la armadura de Dios, pudiera sonarnos un tanto abstracto o no materializado en nuestra mente. La clave para esto viene de la oración constante y diaria y la práctica, la lectura de la Biblia. Es un hábito que debe tomar todo verdadero creyente e hijo de Dios para ponerse diariamente la armadura de Dios. Comenzaremos principalmente con el cinturón de la verdad. Efesios capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de la justicia. ¿Qué significa el cinturón de la verdad? Lomo es una palabra poco común. Seguramente la has escuchado cuando se refieren a algún alimento o comida. En el ser humano, esta área se refiere a la zona lumbar, es decir, la espalda baja y parte de la entrepierna. En la antigüedad, los hombres usaban túnicas largas que en el momento de una pelea obstaculizaban los movimientos del cuerpo, por lo que elevaban y amarraban a su cintura estas túnicas, y esto significaba ceñirse los lomos. El Señor nos indica que debemos envolver nuestros lomos en la verdad. Independientemente de la edad en la que hayas sido creyente, la edad que tengas hoy, el Señor conoce todos tus caminos. El Señor conoce todos tus pecados y todo lo que has hecho en tu vida.
E incluso el Señor conoce lo que hoy haces y lo que en el futuro harás hasta el último día de tu vida. Él ha visto cómo nos han lastimado, cómo nos han herido y cómo nos han mentido y engañado. De igual manera, Él ha visto cómo hemos lastimado a otros. Dios sabe que necesitamos la verdad. Dios siempre tiene un propósito implícito tras cada lección o tras cada situación que estemos enfrentando. La primer área en nuestra vida en la que Satanás, el diablo o el enemigo intenta sacudirnos es en nuestro sentido de identidad. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús? En primer lugar fue con su identidad. Mateo 4:6. Si eres el Hijo de Dios, las cosas relacionadas con el sexo son elecciones fáciles para Él. Por esa razón es que necesitamos la verdad sobre quiénes somos. Y solo Jesucristo es la verdad que nos libera. Por ello es que la primera pieza que necesitamos en nuestra vida y en nuestro caminar espiritual es el cinturón de la verdad. En la verdad en su propia definición es exclusiva. Significa que algo es verdad y lo diferencia de lo que no es. El enemigo es el padre de la mentira, como nos dice la palabra en Juan capítulo 8, verso 14. Toda mentira tiene su origen en él. Todas las demás piezas de la armadura completa de Dios están ceñidas, atadas y sujetadas al cinturón de la verdad. Si no comienzas con la verdad, jamás podrás derrotar al enemigo cuando éste te está atacando, tentando o desviando del propósito de Dios al cual te ha llamado a ser. Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Por ello es que de manera necesaria totalmente debemos ponernos el cinturón de la verdad como parte de la armadura de Dios. No dediques tu tiempo únicamente a leer las partes de la Biblia que son más fáciles de leer. Ora y lee la palabra de Dios. Pide sabiduría para comprenderla y el Espíritu Santo te revelará la verdad. Usa la palabra de la verdad como un modelo para guiar tus propias oraciones. Memoriza también la verdad para un acceso más rápido cuando venga el momento de necesidad. Efesios 6, versículo 14, también nos habla sobre la coraza de la justicia. Como acabamos de leerlo, nos dice vestíos con la coraza de justicia. ¿Y qué significa la coraza de justicia? Como parte de la armadura de Dios. Justicia significa ser rectificado. Y a veces las escrituras se refieren a la justicia que Cristo nos da. Su justicia, como nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Las escrituras se refieren a la justicia que Dios lleva a cabo a través de nosotros como las obras de justicia de los santos. En la batalla espiritual, ambas variedades de justicia protegen el corazón. Necesitamos la justicia completa de Cristo, pero también la justicia divina que viene como respuesta al regalo de Dios. El enemigo tienta con toda clase de enredos pecaminosos, pero la justicia protege nuestro corazón, es decir, nuestra alma. Las instrucciones que Dios le deja a la humanidad por lo general son consideradas como aguafiestas o antiguas por parte de la sociedad o los moradores de este mundo. E incluso para su vida tienden a ser una carga, pero las instrucciones de Dios son una protección para nuestro corazón,
para nuestra alma, mientras que el pecado nos destruye paso a paso con sutilezas. La justicia de Dios nos protege. Qué bueno cuando podemos obedecer y nos sometemos a obedecer las instrucciones de Dios. Si detectamos que hay un área de nuestra vida la cual se está enredando fácilmente y con sutileza en el pecado, ora a Dios. Reúnete con verdaderos hermanos en la fe, los cuales te aconsejen a través del mismo Espíritu con esos pasajes que ya hayan en su mente. La memorización, los pasajes que se utilizan en momentos de urgencia o en momentos de necesidad. Cuando te empiezas a mezclar con personas del mundo para huir de alguna situación que estés enfrentando, lo único que harás es que llevarás tu camino a situaciones más difíciles de enfrentar en no mucho tiempo. Pide a hermanos en la fe o personas de confianza en la fe que oren por ti. Los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, aquellos que han creído y se han arrepentido, los que somos salvos, enfrentamos diariamente una constante batalla espiritual. Y, por lo tanto, nunca debemos luchar solos, porque esto hará que seas presa fácil de Satanás y comenzará a engañarte y a llevarte con sutileza hacia las personas del mundo. Recordemos que la salvación ciertamente es personal a partir del arrepentimiento genuino y creer en el Evangelio. Pero la batalla espiritual siempre es mejor llevarla de la mano de hermanos y verdaderos creyentes. Yo puedo orar por ti y tú puedes orar por mí. Nos hacemos blancos fáciles para el enemigo cuando no obedecemos a Dios o comenzamos a sutilmente relacionarnos con las personas del mundo, creyendo que esto es lo que necesitamos o que son buenas amistades para salir de situaciones que estamos enfrentando. Pero esto sin duda con sutileza nos llevará a perdernos y posteriormente será más difícil la recuperación. Así que no es bueno luchar solo. No te olvides de la coraza de justicia. Efesios capítulo 6 versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? La paz es un atributo de la persona y el carácter de Dios. En el griego, paz significa unidad, integridad. El Evangelio, que significa buenas nuevas, es el perdón de los pecados, es el acceso a la unidad con Dios a través de la fe en su Hijo Jesús. Y esta unidad con el Señor produce paz. Efesios nos recuerda que debemos estar firmes. Y una de las cosas más fáciles para que el enemigo nos quite de estar firmes es tentarnos. Con preocupaciones, por ejemplo, con ansiedad. Y cuando llevamos estas dos partes, ansiedad y preocupación con nosotros, nos roba completamente la paz. Cuando no esperamos el tiempo del Señor, nuestra paz desaparece. Nuestro descanso en el Señor va mermando y desaparece. El Evangelio de la paz mantiene nuestros pies anclados y firmes. Nosotros podemos aplicar el Evangelio de la paz como parte de la armadura de Dios. Por ello es que el creyente debe todos los días orar y pedir a Dios sabiduría y discernimiento. Medita constantemente en la Escritura sobre tu lugar en la verdad de Cristo. No te cargues y no te preocupes por lo que harás el día de mañana. No pierdas la paz que muchas personas hoy han perdido. Y muchas veces culpan a otros por ello, porque es más fácil culpar a otros que reconocer sus propios errores y reconocer
cuando te has alejado de la verdad de Dios. ¿Qué mejor consejo que acudir a las Escrituras del hombre de paz, al único que puede traer calma y guía y luz a nuestra vida? Del Evangelio de la Paz al escudo de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa el escudo de la fe como parte de la armadura de Dios? Cuando Pablo escribió este pasaje, en aquella época los romanos llevaban escudos abiertos, los cuales tenían una piel de animal. Y antes de una batalla, estos sumergían sus escudos en el agua para que cuando los dardos de fuego los golpearan, la piel húmeda extinguiera el fuego de los dardos. De manera similar, el cristiano debe sumergir el escudo de la fe en el agua. Y el agua representa la palabra de Dios, para que el ser humano se reponga, se recupere y llegue a ser verdaderamente funcional, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como nos dice Romanos 10, versículo 17. Y ahora bien, ¿cómo es que debemos aplicarlo? Si tu fe se siente hoy menos segura de lo que deseas sentirla, pídele al Señor en oración que la aumente. En Marcos 9:24, los discípulos le decían a Jesús: aumenta nuestra fe. Al leer, encuentra versículos que aumenten tu fe. Llena tu día a día con ellos antes de buscar a personas del mundo o antes de buscar y dejarte envolver en preocupaciones. Sumérgete en el agua de la palabra de Dios. Fundamenta tu fe en el carácter y la palabra de Dios y no en las circunstancias que estés enfrentando. Guíate por fe y no por vista. No te olvides del escudo de la fe. Y te pregunto, ¿cómo está tu escudo en este día? ¿Y cómo es tu escudo? Pues en aquellos tiempos había diferentes civilizaciones con escudos grandes y otros pequeños. Y si lo llevas en este momento al marco espiritual, ¿cómo es tu escudo? ¿Cómo está tu escudo en este momento? ¿Pequeño, grande, está abollado o está seco? No te olvides del escudo de la fe y no te olvides del yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La salvación llega a nuestra vida a partir del momento que ponemos nuestra fe en la muerte de Jesucristo para la paga de todos nuestros pecados en la cruz. Cuando creemos que Él pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. La salvación también viene a través del arrepentimiento. Cuando una persona honesta y humildemente se reconoce a sí misma como pecador en todas sus transgresiones y reconoce que por causa de estas está condenada al infierno. Aquí es el arrepentimiento genuino, cuando una persona reconoce ante Dios que no ha habido un solo día de su vida que haya dejado de pecar y por lo tanto no lo habrá, porque estamos en una naturaleza de pecado. Cuando el ser humano ha reconocido esto, sin llegar a pecar deliberadamente, sino reconociéndose como pecador, que no puede dejar de pecar, entonces la persona es sellada con el Espíritu de Dios y alcanza salvación e inicia un proceso de santificación. Sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. El yelmo de la salvación, como la coraza de la justicia, descansan sobre la obra de Jesucristo para salvarnos. La obra que debe recibir en cada uno de nuestros pensamientos y en cada uno de nuestro día a día en nuestra vida.
El campo de batalla es la mente. Este es el lugar principal donde se libra la batalla espiritual. Todo comienza con un pensamiento. No te olvides de eso. Todo empieza con un pensamiento. Empieza en un pensamiento, lo llevas a tu corazón y del corazón, el alma, lo llevas a la práctica. El campo de batalla es la mente y el Señor trabaja la verdad en la perspectiva que nosotros leemos su palabra y nos sumergimos en el agua de su palabra, llenando nuestra mente de su verdad. Pero el enemigo siempre nos ataca con pensamientos de mal, que luego van anidando en nuestro corazón hasta llegar a hacernos daño a nosotros mismos y llegar a hacerle daño a otros. Mi consejo es: entrega tus pensamientos a Dios, que tus pensamientos se alineen con las Escrituras. Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales. Recuerda el carácter y la fidelidad del Señor. Lávate la mente con el agua de la palabra de Dios. Renuévate de nuevo, renueva tu mente cambiando tus pensamientos a través de la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice: no te conformes con el modelo de este mundo, sino sé transformado por la renovación de vuestros pensamientos. Esto es la renovación de tu mente. Es decir, el yelmo de la salvación, este casco te protege, porque ningún guerrero puede ir a la guerra sin un casco. Ningún creyente ni hijo de Dios puede ir a la guerra sin ese casco, sin ese yelmo de salvación, pues serías un blanco muy fácil para el enemigo. Él intentaría atacarte a la cabeza. Así es como hace Satanás, atacando principalmente a los pensamientos. Por último, la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. La segunda parte del versículo dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es parte de la armadura de Dios. ¿Esto qué significa? Veamos cómo lo aplicó Jesús en su vida física en la tierra. Cuando somos tentados, el arma más eficaz que Dios nos ha dado como creyentes es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Y Jesús modeló esto de manera muy clara en la tentación que tuvo en el desierto. Cuando Satanás tentó a Jesús con tentaciones, Jesús usó la espada del Espíritu. Escrito está, Jesús decía, y él siempre se apoyaba en la palabra. Cuando el diablo lo tentó 3 veces, Jesús respondió con la verdad. ¿La verdad de qué? De la palabra de Dios. Y es necesario que tú y yo nos vistamos de toda la armadura de Dios para estar firmes, resistir las artimañas del diablo dentro de cualquier proceso que estés enfrentando, y a través del cual él obviamente busca desviar el resultado que Dios tiene para nosotros. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Acude a la palabra de Dios cada día. Aliméntate de la palabra de Dios. Lo creas o no, estamos en una guerra. Lo quieras ver o no, te encuentras en una guerra espiritual. ¿Y qué hay de nosotros en el marco espiritual? ¿Estamos preparados en todo momento para la batalla? ¿Estamos en guardia todo el tiempo para la batalla? ¿O hasta que caemos es que decidimos tomar cartas para prepararnos para la batalla? Y en ese ínter de preparación, el diablo puede desviarnos. ¿Estás preparado para enfrentar la batalla ideológica que quieren sembrar hoy en tus hijos?
¿Estamos preparados para todo tipo de guerras que hoy se están levantando, en las cuales el enemigo está destruyendo relaciones que pueden servir para salvar a otras almas, engaños en las personas, en sus pensamientos, para relacionarse y dejar los propósitos de Dios atrás? Guerras en el noviazgo, guerras en matrimonios, guerras entre padres e hijos. ¿Qué guerra estás librando tú en este día? ¿Estás preparado o te estás preparando? ¿Estás preparado con toda la armadura de Dios o has dejado ciertas piezas de la armadura fuera de tu vestimenta espiritual? Existe un ejemplo y es el del rey Saúl. Saúl quería vestir con su armadura al rey David. Y David, cuando se puso la armadura de Saúl, no podía andar. Se sentía incómodo. Tu armadura a mí no me vale. Tú puedes orar por mí y puedes ayudarme en oración. Tú puedes clamar a Dios por mí cada día, pero tu armadura a mí no me sirve. Cada uno debe librar sus propias batallas. Y qué bueno que en oración podamos cubrirnos los unos a los otros. Yo puedo orar por ti. Puedo orar para que el Señor te libre de tentaciones. Pero en el día a día, tú eres el que va a luchar esa batalla. Cuando luches contra ese gigante que se levanta contra ti, el consejo es remátalo. Así como hizo David cuando venció a Goliat, lo remató. Le dio una pedrada en la frente y no lo dejó ahí. No tomaron a Goliat, por ejemplo, como prisionero. David lo remató. Él tomó su propia espada y lo remató. Le cortó la cabeza. Este es un buen consejo. Cuando estés en una batalla espiritual, encárgate y asegúrate de rematar al enemigo para que este que te afectó, este que te dañó en tu vida, no se vuelva a levantar, porque quizá luego se levantan con otros más y será más difícil derrotarlo. Así que remátalos, corta tu problema de raíz para que no vuelva a repetirse con ninguna otra circunstancia en tu vida, para que no vuelva a repetirse a partir de hoy con nadie más. Renuévate y remata a tus enemigos. Pero para rematarlos hay que ponerse siempre toda la armadura de Dios. Y si te has olvidado de alguna parte de la armadura, vuelve y póntela toda. El tema de la armadura de Dios es un tema que hemos leído muchas veces, pero muchas veces lo olvidamos. Así que una vez que hayas vencido a tu enemigo y renovado tu mente, vuelves siendo una nueva persona. Una que no repita los errores del pasado, porque estos ya han sido rematados. Alégrate en el Señor, quien pone disciplina para mejorar tu vida y seguramente para mejorar tu futuro, para glorificarlo a Él con tu vida, con tu accionar y con tu caminar, siendo una persona renovada. Y esto es parte de ese constante perfeccionamiento de nuestro Padre en nosotros. Muchas gracias por llegar al final de este video, deseando que haya sido de completa bendición y pidiéndote que dejes un like y compartas este video a más personas. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo mensaje.